hablábamos desde ayer por la tarde en torno a este aumento de presupuesto que ha solicitado el INE. Señalaron en su momento que fue mal calculada la asignación que dio el Poder Legislativo al este órgano regulador electoral en nuestro país. Agradezco que esta mañana nos tome la llamada, de hecho que se haya comunicado con nosotros el consejero del INE, Ciro Murayama. Consejero, buenos días, ¿cómo está? Hola, muy buenos días, gracias Samuel Elda. Oiga, pues primero que nada, comentarnos, ayer pues justificaban, son casi 20,000, 19,000 y algo millones de pesos que están pidiendo de presupuesto para este ejercicio. Señalaban una cuarta parte son prerrogativas de partidos, otras son proyectos, es lo que veíamos, y también temas de infraestructura. Estos dos últimos, ¿qué tienen que ver, además del presupuesto base, que son unos 7,000 y algo millones de pesos? Estos dos últimos de proyectos extra o de proyectos especiales, como lo denominaban. Sí, en efecto, el Instituto Nacional Electoral, como un órgano constitucional autónomo, tiene la tarea de elaborar su propio proyecto de presupuesto para enviarlo al Ejecutivo, que sin modificaciones lo turna a la Cámara de Diputados. Nosotros hicimos un ejercicio de ver en qué consisten las tareas nuevas que otorgó la reforma constitucional, como por ejemplo ahora fiscalizar todas las campañas que se desarrollen el próximo año en el país y en los años sucesivos. Ya no solo vamos a fiscalizar lo que pasa con los candidatos a diputados federales, a Senado o a la presidencia de la República, sino también alcaldes, diputados locales, gobernadores. Ahora vamos a credencializar a los mexicanos que viven en el extranjero. Es una ampliación de los derechos políticos de los compatriotas que han migrado por distintas razones, de tal manera que en efecto tenemos un presupuesto base, que es el de operación cotidiana, que incluye la credencialización de la gente tanto en México como en el exterior, y tenemos los proyectos, que es hacer el proceso electoral, que es cada 3 años. Estamos estimando que si compartimos los gastos de la instalación de la llamada casilla única con las autoridades electorales locales, vamos a tener un ahorro de 902 millones de pesos, y esto implicará disminuir en 10% el costo de estas elecciones frente a las de hace 3 años. Hablaremos entonces de, aunque se está pidiendo una ampliación del presupuesto, como que resultaría ser más barato o económico, por decirlo así, que como fue anteriormente el costo, por ejemplo, de las elecciones. El costo de la organización de las elecciones sí resultaría más barato, porque ya hay una casilla única y no se instalarían 2 casillas una junto a otra como venía ocurriendo hasta el momento. Cada que había elecciones locales y federales, recordarán que uno pues hacía una cola y se identificaba con unos funcionarios de casilla a nivel federal, le manchaban un dedo y luego se iba a la otra mesa a que les dieran las boletas de la elección local. Ahora ya solo habrán los costos de instalar una nada más. Entonces aquí es donde está la ventana de oportunidad de hacer economía en materia de organización de elecciones. Por otra parte, el presupuesto que nosotros estamos pidiendo, si bien es para el Instituto Nacional Electoral, si lo comparáramos con otros países, pues en realidad hay muchas tareas que hacemos nosotros que no son exclusivamente electorales y que en otros países pues hacen los gobiernos, los estados, aunque no lo presupuesten como gasto electoral. Es el caso de la credencial para votar. Sabemos que es con lo que nos identificamos todos los días, en trámites bancarios, para tomar un avión, en fin, para muchísimos trámites. Ese plástico, la credencial, y mantener al día la base de datos del padrón, le cuesta al INE la tercera parte de su presupuesto. En otros países, en vez de credencial para votar con fotografía, le llaman el documento nacional de identidad, y lo emite generalmente el gobierno a través de su Secretaría de Gobernación, de su Ministerio del Interior. Entonces, de alguna forma, nosotros como instituto asumimos un costo que no es exclusivamente electoral, y eso hace que pues en las comparaciones salgamos más alto, pero en realidad es una inversión en identificación ciudadana que tiene que hacer todo Estado democrático, y que en este caso, por la desconfianza hacia el gobierno, pues se depositó en una autoridad electoral autónoma, como es el caso del INE, antes IFE. Oiga, hablamos ahorita de que se está pidiendo una ampliación del presupuesto, que proyectaron
con los legisladores por estas nuevas atribuciones que tiene el INE a raíz de la reforma electoral. Pero también hablamos de que ustedes lo han señalado, hay una reforma electoral que todavía no está bien afilada, que le faltan detalles y que los tiene trabajando todavía pues con recursos tal vez limitados, hablando de otra índole. ¿Creen ustedes que el presupuesto económico se pueda todavía incrementar para los siguientes ejercicios o que pueda modificarse hacia arriba, tomando en cuenta que todavía hay leyes que están pendientes o legislaciones que están pendientes por afinar de esta reforma? Bueno, la legislación, digamos, a nivel federal está completa con la emisión de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la LEGIPE, con los nuevos delitos electorales y con la Ley General de Partidos Políticos. Lo que estamos haciendo nosotros es la reglamentación que le toca al INE, por ejemplo, el reglamento de fiscalización, y siendo así, pues nosotros estamos justamente trabajando en la proyección de los recursos que pedimos, por lo cual no veo por qué ha de dispararse el presupuesto. Yo creo que con estos recursos se puede operar bien todo lo que tiene que ver con organización de elecciones y las otras tareas que tiene el INE. Como les decía, pues hacemos tareas que en otros países hace, por ejemplo, la Secretaría de Relaciones Exteriores. Nosotros vamos a ir al extranjero a credencializar. Aquí damos lo que en otros países es la cédula de identidad ciudadana. Hacemos la fiscalización que en otros países hacen los tribunales de cuentas. Es decir, al INE se le han dado muchas tareas que en otros países hacen el Poder Judicial, el Ejecutivo, y por eso se dice que en México las elecciones son muy caras. En realidad hacemos tareas que en otros estados también se realizan, solo que aquí se mete toda la contabilidad de esta autoridad autónoma en la que pues hay más confianza que en otras instituciones del Estado. ¿Ya no habrá necesidad de formar una nueva comisión de presupuesto, una comisión temporal de presupuesto como en esta ocasión? Sí, esta es una práctica que se viene haciendo en los últimos años, incluso ha permitido pues que nosotros los consejeros nos involucremos en la confección del presupuesto y lo podamos explicar. Por ejemplo, hay un aumento en el presupuesto base, Samuel, que tiene que ver con las condiciones de trabajo de la gente que opera los módulos de atención ciudadana donde se dan las credenciales, donde se hacen todos los trámites. Tenemos 5,000 personas trabajando eso en los 900 módulos que hay en todo el país. Muchos de esos trabajadores no tenían contrato, la gran mayoría no tenían contrato formal, estable, sino que se les contrataba mes a mes como honorarios eventuales y se asignaba a un proyecto, con lo cual todos estos trabajadores no tenían seguro social, no tenían vacaciones, no tenían cobertura por baja por enfermedad o por maternidad, de tal manera que estaban en una situación atípica, casi de informalidad laboral, aunque trabajaban para una institución del Estado. Decidimos regularizar a todos estos compañeros, que además pues son personas que ganan 6,000 pesos al mes, que trabajan de lunes a sábado en los módulos, y el hecho de darles estabilidad, seguridad laboral como corresponde al Estado mexicano como empleador, como patrón, pues incrementa el presupuesto, pero yo creo que es una inversión necesaria porque finalmente estos módulos, estas personas son nuestra cara de contacto día a día con la sociedad y pues el Estado mexicano no puede estar contratando en condiciones inferiores a las obligaciones de ley en materia laboral, ¿no? Entonces, pues ese es el tipo de cosas que nosotros hemos estado corrigiendo y pues también, además de hacer el presupuesto, nos estamos fijando el objetivo de estudiar a fondo toda la estructura de plazas para atender distintos estudios, tanto internos como externos, que se han hecho para usar de manera más eficiente los recursos, evitar duplicidades y pues conseguir que no siga creciendo el costo de esta institución. Muy bien. Señor Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral, gracias por su tiempo esta mañana. Muy buenos días. No, muchísimas gracias a ustedes. Gracias por el espacio. Buen día. Buenos días. Hacemos un corte, regresamos.